final para mí un límite indispensable es que es muy importante que no prometas nada que no puedas hacer. Punto, es mejor. Lo que dice Dicentis. Mentalidad, mentalidad y más mentalidad. Ya lo decía Rafa Nadal, pero hoy tenemos buen ejemplo de ello con Andrea Lagares, una de las fundadoras de Imagine, agencia de marketing, además amiga, y que muchas gracias por asistir hoy. Muchas gracias a vosotros porque tenéis un proyectazo chulísimo y la verdad que estoy encantada de estar aquí. Bueno, hoy vamos un poco con trampa, porque es cierto que la conozco desde hace muchos años, y decía lo de mentalidad porque en todas las formaciones que impartes en relación al marketing, al emprendimiento, siempre dices que la mentalidad es lo más importante para no solo emprender, sino también para elevar tu negocio. ¿Por qué es tan importante la mentalidad? Para mí la mentalidad yo creo que es algo imprescindible porque muchas veces, siempre cuando empiezas un proyecto, empiezas con el típico mítico síndrome del impostor y piensas la mayoría de las veces que no puedes hacer algo, que no eres capaz, pensamientos intrusivos, pero nada menos que eso. Al final yo estoy completamente convencida de que cada uno puede conseguir todo lo que se proponga y para mí la mentalidad es imprescindible, es algo que abogamos siempre en Imagine, que siempre lo recordamos, que se lo decimos a todos nuestros clientes y también, vamos, en mi caso personal, el tema del deporte me ha ayudado muchísimo con toda la parte de mentalidad. Sí, sobre todo, después hablaremos de Imagine, de ese gran proyecto que tenéis. Vamos a la Andrea más pequeña. Vale. Y sí que es cierto que sé que el atletismo, que has tenido esa disciplina, esa mentalidad está entrenada desde pequeña. ¿Cómo era Andrea de pequeña? ¿Cómo trabajó esa mentalidad? Pues la verdad que era una niña que con 8 años empecé a practicar atletismo. La verdad que tuve muchísimo apoyo de parte de mis padres, que a día de hoy para mí es algo fundamental. Y la verdad pues siempre se lo comento a mis compañeros, siempre he estado con el tema de competir, que por eso en el tema en el ámbito laboral ahora quiero competir, quiero siempre buscar ser la mejor y creo que es algo que he respirado desde pequeña. Para mí, siempre lo digo, el tema del deporte es algo que al final te inculca muchísimos valores y sobre todo ese espíritu competitivo, ¿sabes? No sé si... Sí, claro, al final es lo que te va entrenando tu mente para cuando tenemos frustración, cuando tenemos incertidumbre, situaciones que con el emprendimiento se dan diariamente. Y hablas de respirar. Y yo sé, y además me consta, que has respirado emprendimiento desde siempre en tu casa. ¿Cómo han ayudado a tus padres a la Andrea que está hoy en día? Pues mira, la verdad que hablo de mis padres y me emociono porque para mí ellos son el mayor referente que he podido tener. Mis padres empezaron a ser empresarios desde los 20 años y de toda la vida siempre han sido muy emprendedores. Y justamente yo cuando terminé la facultad, que tuvimos el privilegio de estudiar juntos, empecé a trabajar con ellos. Para mí, de las mayores habilidades que pueda haber a día de hoy son las ventas. Siempre lo voy a decir, las ventas diría que es la mayor habilidad que puede existir porque tienes que vender para todo, hasta un niño pequeño cuando quiere hacer algo está vendiendo. Mis padres al final son muy importantes porque ellos fueron empresarios desde los 20 años y yo con ellos he aprendido lo que yo creo que es lo más difícil en la hora de las ventas y es la venta telefónica. La venta fría, ¿no? La venta fría, la venta telefónica. Entonces, cuando al final entras en un proyecto familiar, que son de tus padres, donde tienes también muchos hándicaps y cosas porque eres la hija de... Pues al final siempre tienes que estar haciendo esfuerzo y al final yo siempre he sido muy competitiva por siempre conseguir objetivos. Al final el tema de las ventas siempre es algo muy competitivo y la verdad que ellos me han ayudado mucho porque nunca me han regalado nada ni me han dado nada, me refiero en el ámbito laboral, ¿no? Cuando estuve trabajando con ellos, sí, pero me han enseñado muchísimo, me han enseñado que como dice mi madre, que la constancia es la clave del éxito, que nadie te regala nada, que en este mundo ahora sobre todo veo yo mucho en internet una oleada de que con nada estás facturando ya yo no sé cuánto y ellos me han enseñado todo lo contrario, me han enseñado que al final la vida es de ir a pico y pala, que las cosas hay que trabajarlas y estuve con ellos trabajando 3 años y yo creo que parte de lo que soy hoy, el 90% gracias a ellos sin ninguna duda. Sí, sobre todo es una visión de no un corto plazo, sino a un medio y largo, porque una persona que emprende, que tiene su propia empresa, que es autónomo, no se puede quedar en lo que está pasando ahora, sino tiene que ver más allá. Y en cuanto a la competitividad, ¿cómo llevas esa competitividad en el ámbito del emprendimiento?
Pues mira, yo te voy a decir una cosa y puede que sorprenda. Yo estoy encantada con la competencia, ¿vale? Y a lo mejor muchas personas no están de acuerdo con esto, pero yo estoy encantada porque al final competencia es evidencia y al final el que haya competencia significa que hay mercado, que hay trabajo. Nosotros, muchos de los clientes que hemos tenido vienen porque han trabajado previamente con nuestros competidores y al final, de hecho, muchas veces hemos trabajado con competidores. Veo que es un ámbito sano donde una persona nunca puede relajarse, nunca vas a estar en tu zona de confort y sobre todo el que haya competencia significa que hay mercado, que hay trabajo. Entonces yo estoy encantada con la competencia a día de hoy. Sí es verdad que tampoco es cuestión de ser exigentes. O sea, no es cuestión de... tampoco te cueste la salud, ¿no? Que te vaya la vida en ello, estar pendiente continuamente de los competidores. Creo que cada uno tiene que tener su camino. Pero estoy totalmente de acuerdo en que si no hubiera competidores y hay un monopolio, que en el otro caso no puedes crecer, no puedes evolucionar porque no te están adelantando por la derecha, ¿no? Como se suele decir. Y antes de pasar a ese emprendimiento, que inevitablemente no sale a hablar de él, tu etapa de derecho, ahí es donde nos conocimos hace ya muchos años. ¿Qué es lo que quería ser Andrea y por qué estudia Derecho y acaba con una agencia de marketing? Pues mira, realmente yo siempre he sido una persona muy inquieta, una niña muy inquieta, que al final, en mi LinkedIn y siempre en mi biografía lo digo, que al final siempre he sido una persona que quería comerme el mundo, pero nunca sabía de qué forma. Entonces es verdad que nunca sabía qué carrera estudiar, qué hacer, pero siempre he visto el mundo del derecho como algo muy de cultura general, que podía darme muchas cosas y al final, ¿por qué no? El tema de la abogacía me gustaba mucho. ¿Qué pasa? Que al estudiar la carrera gané muchísimo porque no supe lo que quería, pero sí supe lo que no quería, que me parece también muy importante. Fundamental. Y al final hice las prácticas y descubrí que no quería hacer la abogacía. Lo comprendí todo esto en cuarto de carrera. A día de hoy, si tú me preguntas, ¿volverías a haber estudiado Derecho? Te hubiera dicho que sí, porque aprendí muchísimas cosas, aprendí muchísimas disciplinas, me parece una carrera súper completa en la cual aprendes muchísimas cosas, pero bueno, al final entre eso, porque no tenía las cosas 100% claras y luego siempre soy una niña que nunca me he quedado quieta y al final mis padres siempre me decían, pues tú siempre tienes que buscar un trabajo. Fíjate, yo estaba en cuarto de carrera trabajando en cafeterías, sacándome mis dinerillos extra por pagar la universidad. Y hasta que me dijeron mis padres, oye, pues puedes entrar también en este proyecto nuestro, tal. Entré con ellos y empecé a descubrir el mundo del telemarketing, de las ventas y del marketing. ¿Y te acuerdas, Andrea, porque me has dicho que te ha enseñado a saber qué no quieres hacer, pero ¿te acuerdas cuándo fue el día que dijiste, me quiero dedicar a esto? Como se suele decir, cuando se nos enciende la bombilla y decimos, mira, este es mi camino, o al menos el camino que quiero ahora, y lo tengo claro. Pues mira, trabajando con mis padres, por aquel entonces conocí a la que hoy es mi pareja de hoy, y él siempre se ha dedicado al tema del audiovisual, el tema del marketing y demás, y él siempre tenía sus proyectos independientes, él hacía sus cosillas, muchos proyectos, tal. Entonces yo, de forma totalmente desinteresada, le dije, oye, mira, a mí me gustaría pues saber más. Oye, ¿qué te parece si yo te echo una mano de forma completamente altruista, desinteresada? Vamos, yo no quería nada a cambio. Total, que empecé a trabajar con él, vamos, a aprender un poco, y empecé a ver que me gustaba muchísimo. Empezamos justo con una marca bastante conocida a día de hoy en España y de bebidas espirituosas, y empezamos. Y me empecé a dar cuenta que me estaba gustando, Empecé a estudiar por mí misma, cada vez más formación, porque es verdad que, claro, al yo haber estudiado Derecho, me sentía como una impostora. Sí, pues cuando, claro, al final... La parte creativa tampoco la desarrollaban mucho en una carrera como Derecho. Exacto. Y en aquel entonces, justamente no había mucha gente... No había tantas empresas de marketing ni tantos profesionales del marketing como a día de hoy, que ahora hay muchísimos, pero antes no había tanto. Entonces yo decía, ¿yo qué hago aquí? O sea, yo no sé muy bien qué hago aquí, pero sé que me gusta mucho. No es mi mundo. Claro, entonces yo siempre pienso una cosa y siempre, por desgracia, pues siempre he tenido el síndrome de impostor, pero siempre se lo digo a David, mi compañero, que es lo mejor que me ha podido pasar, porque al final
¿Cómo se combate y cómo lo he combatido? Con la educación. Cuanto más sé, más segura de mí misma me siento. Y con la exigencia y con todos los valores que ya te acompañaban de tu etapa en el deporte cuando eras pequeña y a lo largo de todo tu carrera. Entonces, si tenemos que decir un nombre y apellido, está claro que es David la persona que te involucra en este mundo del marketing totalmente. Vale, y aquí vamos al siguiente, porque ni tú ni yo hemos cumplido, como te decía, las reglas del emprendimiento, que fundamentalmente es no montes nunca una empresa, un negocio, ni con pareja, ni con amigos, como en mi caso, ni tampoco con familiares. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cómo fue? Wow. Pues buena pregunta, porque además yo he trabajado con mis padres y actualmente con mi pareja en un proyecto en el que ya llevamos 5 años. A ver, para mí ha sido muy positivo y te explico el porqué, porque para mí en un proyecto de emprendimiento, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, la lealtad es lo más importante. Entonces yo, el estar rodeada de familiares, es verdad que tiene su parte positiva y su parte negativa, pero para mí la parte de la lealtad pesa muchísimo. El saber que estoy con alguien que no me va a fallar y que va a estar ahí, pese lo que pese, para mí es muy importante. Ojo. Esa es la parte buena. Esa es la parte buena. Pero vamos a la negativa. Vamos a la parte negativa. ¿Qué pasa? Pues también por contra, al final... ¿Cómo se habla claro? Cuando Claro. Para mí es muy importante el tener los roles muy bien definidos, tanto como cuando yo trabajaba con mis padres, que me decían, mira, yo soy tu madre, pero yo soy tu jefa. Eso que te quede claro, que yo de puertas para acá, yo soy tu jefa y eso lo tienes que tener claro. Y a día de hoy, con mi compañero y pareja, lo tenemos muy claro. Él es director creativo y yo soy de marketing, y debemos de intentar no meternos ni solaparnos uno en el área de otro. Pero es verdad que al final cuesta trabajo, no se lo recomiendo a todo el mundo porque no es para todo el mundo. Tienes que ser una persona que tienes mucha paciencia, y luego es verdad que cuesta desconectar, y al final siempre dicen, no, las cosas no te las lleves a casa, no te las lleves a casa. Pero inevitablemente te Pero somos humanos y al final eso cuesta muchísimo trabajo. Y a favor de David también tengo que decir que he presenciado como trabajo tuyo te ha ayudado, igual que tú en el suyo, y es normal porque el equipo ayuda en todo lo que se pueda. ¿Y por qué Imagine? Vamos a centrarnos un poco en el proyecto. ¿Por qué Imagine? ¿El nombre te refieres? ¿De dónde nace? ¿Qué idea tenéis con ese nombre? ¿Qué es lo que queríais buscar? Pues mira, realmente fue algo que surgió en cuestión de un mes, porque nosotros trabajamos por cuenta ajena, estábamos en Gibraltar en aquel entonces por cuenta ajena, trabajando para otras agencias de marketing, y bueno, por circunstancias de la vida, al final decidimos terminar nuestra etapa ahí y empezar un nuevo proyecto de forma conjunta. Ahí, claro, nos vino muy bien el apoyo de mis padres, que nos dijo, oye, los padres de David también eran emprendedores y demás, los míos también. Venís de familia emprendedora. Venimos de familias emprendedoras y sentimos ahí un apoyo tremendo y dijimos, mira, somos una pareja que para lo bueno y para lo malo vamos con todo o nos vamos al charco, ¿sabes? Entonces sabíamos que sí o sí teníamos que empezar con el proyecto, y bueno, también como es verdad que habíamos estado por cuenta ajena, David ya llevaba 10 años trabajando allí, tiene mucho bagaje. Al final empezamos allí con nuestro proyecto y empezamos a pensar, a darle vueltas. Se nos pasó por la cabeza muchísimos nombres, pero bueno, ahora realmente no recuerdo muy bien el motivo, pero sí tuvo que ver el tema de los Beatles un poco, que tenían allí la canción mítica de Imagine, entonces al final creo que fue un poquillo por ahí. Sí, pues se interrelacionó un poco esa cultura, ¿no? Que Imagine es una canción que suena en la cabeza de muchas personas, porque es súper conocida, pero ¿y qué es lo que os diferencia, Andrea? Porque estamos viendo que hay una oleada de expertos en marketing, consultoras de marketing, todo el mundo parece que domina y digamos, tiene esa experticia del marketing. ¿Qué diferencia a Imagine del resto de empresas o proyectos? Pues mira, justamente era algo que venía hablando con mi compañero por el camino, porque decíamos, Jolines, la cantidad de emprendedores y de agencias de marketing que hay a día de hoy, y lo difícil ahora que es también posicionarse, ¿sabes? Y decir, oye, voy a tomar esta posición. Yo creo que a día de hoy, cuando ya llevamos ya 5 años con nuestra agencia, al final te das cuenta que los clientes, aunque te vienen pidiendo una cosa, al final, en el fondo de todo, ellos lo que quieren es facturar más y vender más. Entonces nosotros absolutamente todos nuestros esfuerzos y todo lo que hacemos siempre lo enfocamos con el mismo motivo, de yo qué puedo hacer para que tú puedas facturar más. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es verdad que veo que muchas agencias no se enfocan en eso. Se enfocan en, vale, pues este cliente me está pidiendo esto, pum, lo voy a hacer.
¿vale? Y al final no se nos debe de olvidar que la agencia o las personas te vienen porque dicen, oye, yo quiero ganar más dinero, quiero mayor calidad de vida, quiero vivir mejor y yo quiero que tú me ayudes, búscate la vida. Vale, y vamos a entrar en los clientes, que aquí, hombre, no vamos a hablar mal ni tú ni yo de todos nuestros clientes, pues estaría bastante feo, pero sí es cierto que vemos que muchas veces se nos solicitan una serie de proyectos que ni el propio cliente, hablándolo contigo fuera de cámaras en muchas ocasiones que hemos coincidido, no tienen claro ni a dónde quieren ir, ni cómo quieren ir o llegar. Entonces, ¿qué es lo más raro o diferente que os han pedido? Y que habéis tenido que decir, mira, tengo que poner un poco de orden porque creo que lo que está fallando es la raíz, no lo que me estás pidiendo. No me pongas nombre, no me lo tienes que decir, pero ¿qué es lo que más has estado fuera de esa zona de confort? Pues mira, te diría que fue un cliente que al final no llegamos incluso a trabajar juntos porque paramos un poco los pies, y fue, me parece que hace 3 o 4 meses, una empresa que nos dijo, mira, tengo este servicio, quiero que me consigas 1000 clientes ya, en cuestión de 20 días. Y yo le dije, vale, te conseguimos 1000 clientes en 20 días, pero dame data, ¿por qué crees tú que puedes conseguir 1000 clientes? Ah, porque yo lo digo. Yo creo que yo puedo conseguirlo. Si fuera así de fácil, pues... Que yo puedo conseguir ese resultado, y al final dijimos, wow, o sea... ¿Qué hacemos, no? Claro, muchas veces te vienen personas que te vienen con las cosas súper claras de quiero esto, pero al final tienes que pararte. Nosotros siempre al final auditamos nuestros clientes, incluso antes de empezar a trabajar con ellos, y sentamos las bases. Oye, mira, esto es lo que pasa. ¿Cuál es el error que yo veo en muchas agencias? Que sí prometen este tipo de cosas. Entonces luego vienen las frustraciones de clientes que al final no lo consiguen. No es realista, ¿no? Claro, yo a esta persona le decía, mira, es que no es realista porque a lo mejor puedo conseguirte 500, que a lo mejor puedo conseguirte 12.000. Sí, no tenemos una bola mágica. No tenemos una bola mágica. Entonces yo siempre digo lo mismo. Oye, empezamos y a partir de aquí optimizamos. Entonces ese tipo de casos me lo he encontrado mucho en clientes que te vienen y te dicen, quiero esto ya y esto es lo que quiero conseguir. Cuando yo siempre lo que digo es de ir optimizando. Al final... Eso marca un antes y un después en las agencias que yo veo a día de hoy, que prometen ese tipo de cosas. ¿Y cómo ha evolucionado Imagine? Porque lo más complicado de un emprendedor o emprendedora es poner límites en las relaciones con los clientes, sobre todo en el inicio, porque, como se suele decir, metemos la cabeza en un ventilador porque estamos empezando el proyecto y queremos estar con todos los clientes, todo lo que sea sumar viene muy bien. ¿Cómo ha evolucionado Imagine, sobre todo de cara a sus clientes en relación a este? ¿Crees que es fundamental tener una serie de limitaciones o líneas rojas con los clientes en relación a vuestro producto y a lo que realizáis? A ver, es difícil, ¿eh? Sé que claro, es complicado. yo te voy a decir lo que yo pienso, pero luego lo que hago, sí, claro. es que hay que decir que está muy bien la teoría, pero la práctica es otra. ¿Cuál es la teoría? Que es fundamental poner límites, porque al final... siempre digo lo mismo, y lo hablo mucho con David, un cliente que te coge una mano, al final te acaba cogiendo el brazo entero. Incluso ellos te lo dicen, yo voy a estirarte hasta que tú me digas basta, ¿sabes? ¿Cuál es la práctica? La práctica, que al final no dejas de ser emprendedora. Cualquiera que me esté escuchando probablemente me entienda, incluso tú mismo, y al final luego eso cuesta un poco en la práctica. Pero tú hablas muy claro siempre, Andrea. Sí. Y es verdad que a mí lo que siempre me ha sorprendido de ti, de David, cuando hemos hablado, que es verdad, contigo he coincidido mucho más, es que cuando hablas de un cliente, la pasión te mueve, y sobre todo la claridad de decir, no le voy a decir a un cliente, a una persona, lo que quiere escuchar, sino claro, verdaderamente lo que le puedo ayudar, que son dos cosas muy distintas. Lo que él quiere escuchar o ella quiere escuchar a lo que tú le puedes ayudar. Entonces, en esa relación que estamos hablando, ¿cuáles son los límites fundamentales que todo emprendedor, sobre todo en la parcela de marketing, tiene que poner a sus clientes como consejos, ¿no? Pues un consejo fundamental que podría darle es no prometas nada que no puedas cumplir. Es decir, y eso al final nos echa barro a los que sí tratamos de hacer bien nuestro trabajo, porque al final que tú me digas, no, yo te prometo 1000 clientes, bueno, tú tienes datos previos. Es que a lo mejor esta persona no tiene el producto validado, ¿me entiendes? Hay tantas cosas que se pueden ver, pero al final para mí un límite indispensable es que es muy importante que no prometas nada que no puedas hacer.
Punto. Es mejor decir, oye, mira, yo te voy a ayudar de esta forma, vamos a empezar por aquí, tienes este objetivo, a partir de aquí vamos a empezar a optimizar. Eso lo veo como un mantra súper claro por vuestra parte, pero en los inicios quizás prometisteis, como es lógico, yo también, ¿eh? O sea, no es algo... Pero ¿os ha pasado factura el a lo mejor escuchar al cliente, decirle un poco lo que quería por necesidad, por querer coger ese cliente y después habéis visto que es peor la consecuencia al no haber limitado en el inicio? Totalmente, al final también se aprende tanto del público, pero también se aprende mucho de los clientes, y eso seguro que nos ha pasado. Seguro que hemos perdido algún que otro proyecto por no haber marcado límites suficientes. No hace mucho, de hecho yo lo hablé contigo, nos duró un cliente 2 días, porque al final queríamos hacer algo de forma voluntaria, no marcamos límites y al final te acaban cogiendo el brazo entero. Y te doy la mano y me coges el brazo, eso es normal, eso pasa en el ámbito privado y sobre todo en el emprendimiento. Si tendrías que decir 3 claves para un emprendedor o emprendedora, ¿cuál sería? Pues mira, esta va a ser graciosa, ¿vale? Como punto número 1, te diría el tema de que no enfoques tu felicidad, ¿vale? Porque al final cuando tú empiezas un proyecto de emprendimiento, tú tienes unos propósitos, tienes tal, pero oye, tú quieres libertad, tú quieres ser feliz, tú quieres hacer algo que te guste. No enfoques toda tu felicidad en el resultado. Y para esto tengo una anécdota muy graciosa, que de una cosa que me pasó hace 16 años, y es que justamente en el Mundial del 2010, ahora que estamos en época del Mundial, yo creo que fui la única persona en España que yo no celebré el gol de Iniesta. Y tú me vas a decir... ¿Por qué? Exactamente. Pues justamente fue porque, vamos, y de eso yo aprendí muchísimo a día de hoy, que digo, Dios mío, cómo yo tenía la cabeza en aquel entonces. Y es que justamente, como tú bien sabes, yo practicaba atletismo. De hecho, en ese viaje creo que estuve con una compañera que estuvo no hace mucho aquí, con Laura García. Con Laura García. Exactamente, pues yo creo que estábamos juntas en ese viaje, y para aquel entonces yo competía en 3.000 metros o en 1.500 metros, fíjate, ya ni me acuerdo. Y yo en el ranking estaba para quedar de las 3 primeras. ¿Qué pasa? Que yo no quedé de las 3 primeras, sino que quedé 5ª o 6ª. O sea, yo lo pienso a día de hoy y yo digo, wow, 6ª de España o 5ª, qué meritazo. Bueno. Pero en aquel momento para mí fue como un jarro de agua fría. Encima era la final del Mundial, mis padres allí viéndome, una presión tremenda. ¿Qué pasa? Que cuando volvimos para atrás, yo cogí y mis padres me dijeron, el Mundial, la final, la segunda parte, tal, vamos a ir al club de vecinos a verlo entre todos. Y yo les dije, mira, yo estoy amargada, yo lo que quiero es irme a mi casa a llorar, porque estoy amargada. Y fue estar subiendo las escaleras y marcar el gol de Iniesta. Y yo con la cara así, diciendo, no tengo ganas de celebrarlo. Entonces, a día de hoy, 16 años después, cuando lo pienso de cara también a mi emprendimiento, digo, jolines, al final vuelcas toda tu felicidad en un resultado cuando se te olvida todo el proceso y por todo lo que has tenido que pasar para llegar a la final de un campeonato de España. Sí, pero todo ese proceso tú lo valoras porque hubo un momento, como tú nos estás destacando, en 2010... que no celebré el gol de Iniesta. Claro, no celebraste el gol de Iniesta y no disfrutaste. Exacto. Sobre todo muchas veces nos dicen psicología positiva, hay que disfrutar de la vida, de los pequeños momentos, pero en el emprendimiento diario es cínico pensar que nos da tiempo a pararnos. Es cierto que hay que hacer ese ejercicio de pararnos y decir, mira lo que se ha conseguido, pero la mayoría de emprendedores no disfrutan del proceso porque quieren un objetivo mayor. Exactamente. Entonces, si el primero es enfócate en que no sea con tu felicidad suprema, ¿cuál es el segundo? El segundo, siempre diría que cualquier emprendedor siempre debe mantenerse en formación constante, y más ahora, que ahora con la inteligencia artificial ha venido arrasando. Yo siempre pienso que la inteligencia artificial tienes que co-crear, no puedes echarla a un lado porque entonces estás muerto, y pienso que sí o sí para mí es fundamental. A mí me ha servido muchísimo. Estate constantemente escuchando podcasts, como por ejemplo viendo vídeos, viendo redes sociales con carácter formativo. La información es poder. Estudiando, al final, la información es poder, y cuanto mejor conozcas tu sector, lo que haces y tu servicio, mejor lo vas a poder potenciar y por tanto mejor vas a poder cobrar, obviamente. Entonces siempre diría eso, el mantenerse en formación constante. Sí, que el talento está muy bien, pero la formación, el esfuerzo y la disciplina para, digamos, ir un paso más allá, tiene que estar. Totalmente. ¿Y el tercero? Y el tercero te diría que nunca olvides tu propósito, que eso no hace mucho en la formación lo dijimos en la Universidad de Sevilla.
nunca olvides por qué has empezado, porque al final durante el camino vas a tener muchísimos obstáculos. No todo es color de rosa, no todo es como te lo pintan de en 2 meses estás haciendo tal. Esto va de pico y pala. Hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre, entonces lo vas a pasar muy bien, pero también lo vas a pasar mal. Yo lo siento decirlo, spoiler, pero al final siempre, siempre, siempre el tener en mente tu propósito hace que nunca pierdas el rumbo, que te desvíes un poco, pero siempre tengas en mente la finalidad de todo, que es tu propósito. ¿Y hacia dónde va Imagine? Pues nosotros ahora mismo, ya te digo, tenemos este proyecto que justo este año hemos hecho 5 años, o sea, estamos muy ilusionados. Y siempre es verdad que hemos estado trabajando con marcas B2B y ahora nos estamos adentrando mucho en tema de marcas personales. Entonces ahora estamos con todo ese abismo de marcas personales, el cual estamos súper motivados. Psicólogos, personas a las que podemos ayudarles a que puedan optimizar y ganar más dinero, que al final todos lo quieren porque todas cambian tiempo por dinero y nosotros podemos ayudarles a que les vaya mucho mejor de lo que les vaya y, ¿por qué no?, iniciando otros proyectos incluso de consultoría y demás, que es lo que me estoy especializando yo un poco ahora. Sí, además me lo has aconsejado porque Andrea y yo somos usuarios de pádel, o sea, eso es verdad, hemos jugado alguna que otra vez juntos. Y me lo dijisteis, la marca personal es fundamental. ¿Por qué es fundamental la marca personal? Mira, porque está el eterno debate de marca personal sí, siempre, pero no en algunos casos. ¿Qué aconsejamos en ese sentido? Mira, yo creo que si me tuviera que arrepentir de algo desde cuando inicié mi negocio es de no haber empezado con mi marca personal antes. Al final la estoy empezando mucho más tarde, es verdad que he arrancado otras marcas personales, pero la mía la he arrancado mucho más tarde y creo que es de lo que más me arrepiento. ¿Por qué? Porque hoy en día el mercado está evolucionando mucho, donde busca más el trato con personas. Yo no sé si estaréis de acuerdo de cara incluso a consumidores y ahora todo el mundo no busca tanto una marca como tal, un logotipo como tal, sino, oye, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de Dicentis? ¿Qué hay detrás de Imagine? ¿Qué hay detrás de cualquier proyecto? Entonces, al final, cuando tú tienes una marca personal y generas una comunidad, incluso el otro día en la formación con la US propuse el ejemplo de María Pombo, ¿no? María Pombo es una influencer que ya tiene una comunidad, tiene un prestigio y ella puede vender lo que sea. Ella puede sacar una marca, como acaba de sacar, de bebidas y va a vender. Puede sacar una marca de ropa y va a vender, porque tiene una comunidad y redirige ese tráfico hacia lo que ella quiera monetizar. Entonces, para mí a día de hoy es imprescindible. Yo diría que cualquier emprendedor que quiera empezar cualquier proyecto, sí o sí debe de empezar a crear contenido. Que no tenga miedo, que no espera tenerlo todo perfecto, porque eso al final va a ser imposible, y que empiece con sus pequeños procesos, porque a la gente es lo que les gusta ver lo que hay detrás de cada cosa. Sí, de hecho en TikTok estaba, si no recuerdo mal, Arena Roja o algo, y son sobre todo humanizar las distintas marcas y eso tiene un efecto inmediato. Pero la primera pregunta que me viene a la cabeza, sí, a mí me lo han dicho muchas veces, tú de hecho, marca personal sí, muy bien, todo está muy bonito, pero has dicho algo que es fundamental. Contenido, sí, aunque no esté perfecto, el contenido siempre tiene que estar perfecto en su ejecución. Es mejor subir mucho o, digamos, posicionarse. ¿Qué consejo damos ahí para esa marca? Pues mira, tema de contenido perfecto. A ver, es una realidad que cuanto mejor esté, mejor. Eso te va a ayudar. Pero eso tampoco te puede limitar. Es decir, si tú nunca al final, por querer tenerlo todo perfecto, nunca terminas de arrancar, pues te digo, oye, para. Empieza haciéndolo imperfecto y vas optimizando. Entonces, contenido perfecto, sí, pero que no te paralice, ¿vale? Eso por ahí. Y luego, a la hora de publicar, pues eso, el tema del algoritmo, que me digan a mí también, porque al final eso va cambiando constantemente. Es verdad que yo siempre, mínimo, a todos mis clientes y a cualquier persona que me pregunte, siempre le digo de publicar mínimo 2-3 veces en semana, pero tenemos clientes que publican todos los días, tenemos clientes que publican 2 veces, tenemos clientes que publican 3, es decir, una constancia en la cual te sientas cómoda, porque al final es verdad que se premia mucho también el que seas una persona constante, ¿vale? Entonces, en cuanto a contenido, no te diría un límite, a lo mejor por ponerte una media, pues te diría 3, 4. Y no hay un número perfecto. No hay un número perfecto, pero sí es verdad que mantén un número con el que te puedas sentir constante. ¿Y qué es lo que más os cuesta con los clientes a la hora de desarrollar o iniciar esa marca personal?
¿qué es lo que más nos cuesta a la hora de desarrollar la o marca iniciar? personal? O sea, vas a un sitio, quieres desarrollar esa marca personal, ¿qué es lo que más os cuesta a la hora de interactuar con ese cliente o implicar? Pues mira, muchas veces lo que más nos cuesta es que ellos verdaderamente entiendan la importancia de exponerse y de su marca personal. ¿Por qué? Porque es verdad que trabajamos mucho B2B con muchas agencias de personas que no han nacido con internet, que a lo mejor ya tienen una cierta edad o son más mayores. Entonces, ¿qué pasa? Que no entienden verdaderamente la importancia que tiene el exponerse o el salir en redes. Justo ayer hablaba con una chica que quiere iniciar un proyecto de tema de moda y ella me decía que ella no quería salir. Entonces yo le decía... Lo siento, ¿no? Le dije. Claro, o sea, lo siento. Y de hecho, para mí, el que esa persona no quiere exponerse es un hándicap a la hora de querer trabajar con esa persona o no. ¿Por qué? Pues porque claramente sé todos los beneficios que puede obtener si esa persona se expone y trabaja su marca personal. Y al final, yo lo hablo mucho con nuestros mentores, nada más que tengas un vídeo viral, literalmente puede cambiarte la vida. Y estoy convencida... Sino que le pregunten a Osiña, ¿no? El portero de Cabo Verde, que ha pasado a cuántos millones. Yo me meto cada día y tiene 2 millones más de seguidores. Claro, yo me quedé en 13 y pico, ya no sé cuántos tiene. Está en 17 y medio, 17. lo último que vi. Me parece Entonces, una brutalidad. las redes en ese ámbito o te penalizan o te suman. Totalmente. Y muchas veces no sabemos ni en qué momento ni de qué forma. Y Andrea, hemos hablado del deporte, hemos hablado del atletismo, ahora que practicas mucho pádel, también hemos hablado del derecho, del emprendimiento, de cómo ese emprendimiento se te encendió la bombilla junto a tu pareja y compañero David, tus padres que habéis vivido el ejemplo, tus suegros que han emprendido. En ese resumen, todo muy bien, pero si nos tenemos que quedar con sobre todo los 2 momentos que hayan marcado a Andrea más para llegar a ser la persona que es hoy, ¿cuáles son? Pues bueno, te diría los 2 momentos. Los 2 momentos fue, te diría genéricamente, el momento en el que tanto David y yo nos vimos sin nada, porque al final no es lo mismo trabajar en cosas diferentes a verte literalmente sin nada y tener toda la valentía y toda la fuerza de decir, oye, vamos a empezar con este proyecto. Mucha gente espera tener las cosas perfectas y nosotros de perfecto no teníamos nada. Y aún así permitimos equivocarnos mucho, porque nos equivocamos mucho, las cosas como son, pero también aprendimos. Entonces, esa etapa en la que comenzamos con todo, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, sabiendo que nos íbamos a equivocar, para mí, sin lugar a dudas, fue un momento clave. Y luego te diría en el momento en el que yo como profesional, porque es verdad que yo, desgraciadamente, siempre lo digo entre comillas, siempre he tenido mucho el síndrome del impostor por el tema de la carrera universitaria, mi profesión y demás, y fue en el momento en el que yo empecé a desvincularme un poco más, a trabajar un poco más mi marca personal y ver cómo me iban saliendo pues más proyectos de consultoría, más cosas propias de Andrea Lagares y decir, oye, jolín, pues al final si uno lo trabaja y si uno se forma, oye, pues tiene sus resultados luego y oye, a lo mejor uno lo vale, ¿sabes? Si estudia tanto y demás, ¿sabes? Y si tenemos que cerrar y concluir, ¿cuál es el principal consejo que le daría a todos los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando? Pues mira, sin lugar a dudas, el principal consejo que te daría es permítete equivocarte mucho. Porque al final la gente huye de los errores, huye de los fallos y demás. Nos justificamos. Nos justificamos y yo al final siempre a mi compañero se lo digo, no, piensa que todo es culpa nuestra. A partir de aquí, ¿cómo podemos aprender? Y al final, siempre, yo lo escucho mucho en podcast, Yaiza Canosa, una chica que es muy famosa, hace muchísimos podcasts, siempre lo dice, equivócate mucho y equivócate rápido. Porque al final uno cuando se equivoca rápido, aprende rápido también. Entonces, sin lugar a dudas, le diría a cualquiera, equivócate mucho y aprende mucho más rápido aún. Pues muchas gracias, Andrea, por el día de hoy y bueno, agradecerte que estés aquí. Nos tenéis que seguir en Dissentis, sobre todo en lo que dice Dissentis, para que podáis escuchar podcasts como este. Cerramos temporada, de ahí que venga hoy tan veraniego para la ocasión. Y no podemos cerrar con mejor persona que Andrea Lagares, que os invito a que la sigáis por LinkedIn y todas las redes sociales, y a Imagine, porque no es que hagan un trabajo excepcional, es que hacen un trabajo brillante y sobre todo hablan claro a todos sus clientes, que es lo fundamental de todo este tipo de emprendedores y de emprendimiento, que es hablar claro con el resultado que se puede conseguir. Así que muchas gracias. Gracias a ti también.